Charles Robert Richet, uno de los más importantes investigadores del fenómeno mediúnico, nació en París el 25 de agosto de 1850 en el seno de una familia de amplia tradición médica. Su abuelo materno fue un filósofo moralista y jurista que tuvo una fuerte influencia en su nieto, especialmente en su carácter generoso, emprendedor, humano y abierto al estudio de nuevos fenómenos. Su padre, Alfred Richet, enseñó cirugía en la Facultad de Medicina de París y fue miembro de la Academia de Ciencias. Médico cirujano, le inculcó la curiosidad científica, la observación metódica y un modelo de trabajo basado en una actividad incesante. El joven Richet toma contacto con la psicología a través del estudio de la filosofía en su etapa de alumno en el Liceo Parisino Bonaparte. Parece ser que, obligado por la tradición familiar, se encamina a la medicina, aunque en sus años posteriores la ciencia, la literatura y la psicología serán sus actividades preferidas. En el año 1869, a la edad de 19 años, terminó los estudios de medicina. Cuando finalizó la guerra franco-prusiana en 1871, ejerció como médico residente en un hospital de París, bajo la dirección del cirujano francés Ligon Lefort. Es en esta época cuando toma contacto con los primeros fenómenos extraños: sonambulismo, anestesias con desdoblamiento de personalidad, alucinaciones provocadas accidentalmente por fármacos, aunque todo esto no era nuevo para él, porque cuando tenía 14 años ya había experimentado hipnotizando a una amiga de su hermana, lo que puede justificar sus estudios en torno al sonambulismo. Comenzó sus estudios de fisiología en el pequeño laboratorio de Étienne Jules Maguier, dedicándose al estudio de la irritabilidad nerviosa de los músculos. A la vez, visitó varios laboratorios de París, destacando su estancia en el prestigioso médico Claude Bernard. Aparte de esto, Richet continuó investigando los fenómenos extraños. En 1878 contrajo matrimonio con Amélie Aubry y un año después realizó su tesis doctoral de fisiología sobre el estudio experimental y clínico de la sensibilidad. En este año cogió el cargo de editor de la revista científica que no dejará hasta 1902. En 1917 se convirtió en coeditor del periódico de Fisiología y Patología General. Junto con varios eruditos de la época, fundaron en 1884 la Sociedad de Psicología Fisiológica, de la que el neurólogo francés Jean-Martin Charcot era el presidente y Richet el secretario. En el primer congreso de la sociedad, celebrado en 1889, parece ser que Charcot se había distanciado de Richet por sus incursiones en el terreno de la metapsíquica y no acudió al evento. A partir de 1887, Richet realizó los estudios por los que se le conoce dentro del ámbito científico. En primer lugar, sus investigaciones sobre la sueroterapia estaban basadas en el principio de transferir la sangre inmunizada de un animal sano a un animal enfermo. 3 años después, administró por primera vez el tratamiento a un ser humano. Este procedimiento entrañaba riesgos, pero fue el que le impulsó a la investigación de la anafilaxia, patología conocida por un cuadro de shock producido por una reacción alérgica grave. Este trabajo fue el que le dio más fama y reconocimiento, tanto es así que en 1913 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina, 2 años después de publicar su trabajo, la anafilaxia. Llegó a ser catedrático de Fisiología de la Sorbona, miembro del Instituto de Francia o presidente de la Sociedad de Biología. Y, curiosamente, también tenía interés por la ingeniería aeronáutica. En el periodo de la Primera Guerra Mundial,
contribuyó al desarrollo de instrumentos y materiales que fueron empleados por el ejército francés, como un detector de gases tóxicos que diseñó o un chaleco salvavidas, entre otros. También se sabe que participó activamente en movimientos pacifistas y que en 1916, cuando contaba ya con 66 años, prestó servicio en el cuerpo médico del ejército francés, tratando la tuberculosis, ensayando aplicaciones anestésicas y desarrollando pioneras transfusiones de plasma, por lo que fue condecorado con la Cruz de Guerra francesa. En cambio, este brillante científico tenía ideas abiertamente racistas y supremacistas. Al término de la Primera Guerra Mundial, fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Eugenésica de Francia, influyendo con su prestigio como científico a popularizar sus teorías a través de un libro titulado La selección humana, publicado en 1919. Richet alentaba la prohibición de matrimonios interraciales, la eliminación de los recién nacidos con taras físicas y la castración de adultos degenerados. Pero si hablamos de Charles Richet, es por su contribución a la investigación de los fenómenos mediúnicos. Fue conocido como el fundador de la metapsíquica, palabra que acuñó para definir la ciencia que tiene por objeto los fenómenos mecánicos o psicológicos, debido a fuerzas que parecen inteligentes o a poderes desconocidos, latentes en la inteligencia humana. Este término se mantuvo durante años y se cambió por el de parapsicología, que llega hasta nuestros días. Otro de los términos que se le atribuyen es la palabra ectoplasma, refiriéndose a la sustancia que emanaba de los médiums de efectos físicos. A lo largo de los años, Charles Richet tuvo la oportunidad de observar los fenómenos de muchos psíquicos y médiums. Una gran ocasión fue cuando participó en la Comisión de Milán de 1892, con investigadores como Alexander Asakov, César Lombroso o Carl Duprel, entre otros, que se unieron para el estudio de la médium italiana Eusapia Palladino. Richet se negó a añadir su nombre a su declaración, en conflicto con lo que había visto. Le resultaba difícil atribuir todo lo que había presenciado a un engaño, pero seguía estando inseguro. Sin embargo, en sesiones posteriores realizadas en Francia, Richet estuvo seguro de que los fenómenos allí presenciados eran reales. Quizá el episodio más controvertido de la carrera de Richet fueron las sesiones de materialización con la médium Magde Beraud. Estas tuvieron lugar en Argel, donde un círculo privado observó la aparición de figuras, en particular el espíritu de un brahman hindú llamado Bienboa. Observaciones de esta materialización llevaron a pensar a Richet que eran reales, publicando el relato de las sesiones. En una ocasión, estando con esta médium, Richet y el espiritista Gabriel Delang hicieron que la materialización soplase a través de una solución acuosa de bario, usando un pequeño tubo. El resultado fue el turbamiento del líquido, revelando la presencia de gas carbónico, fenómeno peculiar de los órganos vivos normales. Poco después, hubo afirmaciones de que la médium había admitido el fraude, que una persona había desempeñado el papel de la materialización y que las desapariciones de la figura en el suelo fueron facilitadas por una trampilla. Richet testificó que había examinado de cerca el edificio y que no había hallado ninguna trampilla. Este episodio dañó la reputación de Richet, pero él mantuvo su convicción de que las críticas no podían explicar todo lo que había presenciado. Richet nunca ignoró la cuestión del fraude, pero se mostró escéptico ante este motivo como explicación general. Él decía: cuando pienso en las precauciones que hemos tomado 20, 100, 1000 veces, es inaceptable que todos hayamos sido engañados 20, 100,
1000 veces. Fue compañero en las investigaciones del médico francés Gustave Aurel, Gabriel Delanne y Ernesto Bozano, con quien le unió una fuerte amistad. En 1919, el espiritismo continuaba impregnando el ambiente de Europa, así que con el objetivo de poder contar con un centro de estudios y promover la comunicación de los investigadores de la materia, fundaron en París el Instituto de Metapsíquica Internacional. Richet clasificó los fenómenos metapsíquicos en dos grupos generales: los fenómenos subjetivos, que ocurren exclusivamente en el área psíquica, a los que Allan Kardec denominó como inteligentes, y los fenómenos objetivos, cuando la manifestación envuelve la acción física sobre los objetos materiales, en el lenguaje espírita, fenómenos físicos. Algunas de sus principales obras son El sexto sentido, La puerta del misterio o El hombre y la inteligencia, pero su obra más famosa fue Tratado de Metapsíquica, donde incluye hechos y descripciones de experiencias psíquicas. Su último libro del tema fue La Gran Esperanza, donde escribió que la metapsíquica era la gran esperanza para la humanidad, iluminando su futuro. Parece que con la publicación de este libro les dijo a Oliver Lodge y Ernesto Bozano, creyentes firmes en la supervivencia del alma, que estaba cambiando su forma de pensar, aunque no existe ninguna evidencia de que abrazara la doctrina espírita. Después de 2 años en los que tuvo una salud frágil, Charles Richet desencarnó en París el 4 de diciembre de 1935 a los 85 años, como consecuencia de una bronconeumonía que le provocó un paro cardíaco. Muchas gracias.